Bien, estamos de vuelta. Tal y como ya habíamos anunciado, tenemos el placer de conversar esta mañana con Homero Figueroa, que es el director de comunicaciones de la Presidencia de la República. Homero, buenos días, bienvenido. Buenos días y feliz año a todos ustedes y a su audiencia. Gracias. Veo que hay una variación del set. Sí. Ha desaparecido la silla roja. Tú sabes que los espacios influyen en la psicología de los seres humanos. Ajá. Cuando uno se sentaba en la silla roja, la actitud que uno debía traer era defensiva. Ahora, ocupando este espacio, uno se siente como parte del equipo. Más seguro, ¿verdad? Esa es la idea. Y a propósito de que usted... Además, Homero, se siente- nunca mejor dicho porque usted es un hombre de esto. ¿verdad? Eso iba a decir. Sentarme En aquí, tus aguas. ya yo me Ahora- siento. Y ahora que usted está diciendo eso, ¿le hace falta este oficio que usted tenía? A veces sí, a veces me hace falta, sí. Después de 25 años. ¿Qué se siente, Homero, estar del otro lado? Caramba, me han hecho esa pregunta. Pero yo soy una persona que se adapta con mucha rapidez. Y te digo que lo he tomado con mucha naturalidad. Porque es muy, No bueno, es siento- muy bueno estar suelto aquí, ¿verdad? Sí, Diciendo lo que usted sí, quiera. Esa es una diferencia, es una diferencia. Aunque a mí siempre me distinguió cierta prudencia y que me acompaña también en el ejercicio público. Entonces, no siento ninguna variación. Mire, Homero, yo quiero, y lo decía ahorita, compartir con el público cuál es la motivación del decreto que dio a conocer la Presidencia de la República en el día de ayer. O sea, ¿qué es lo que anima al Poder Ejecutivo a adoptar esta medida que ha adoptado y qué implica de variación con el tema publicidad? Bueno, tú sabes que en la vida institucional de las organizaciones, en el sector privado y también en el sector público, hay un acápite de su plan estratégico que se llama valores, principios y valores. Eso las empresas lo hacen, las estructuras organizacionales del sector público también lo hacen, y la gente estima que ese es un capítulo como decorativo, principios y valores, porque es muy abstracto. Pero para el presidente Abinader y para el gobierno del presidente Abinader, todo parte de los principios y valores. Y el presidente ha hablado desde el inicio de dos principios fundamentales: la transparencia y la eficiencia. Y esas no son dos palabras más, sino que a lo largo de estos casi 4 años de gestión hemos puesto en ejercicio esos principios y valores en decisiones del presidente de la República en diferentes ámbitos. Y era una tarea pendiente ser más rigurosos en este tema de la comunicación gubernamental, porque es conocido que era una demanda de la población histórica. Es un discurso que ha tomado la oposición. Alguna gente entiende que el gobierno le da la razón a la oposición al tratar de corregir cosas que la oposición ha denunciado. No, porque no nos anima un espíritu de corregir lo que ya está bien. Lo que nos anima es el espíritu de afinar y compartir con la ciudadanía de manera enfática lo que hemos venido aplicando a lo largo de estos 4 años. Tú ves que yo no respondo los señalamientos políticos electorales de la oposición con respecto a la comunicación. Lo creo innecesario porque toda la información que manejamos es pública y está accesible a la gente. Por ejemplo, si se señala el presupuesto, el gasto en publicidad, usted puede accesar. Es información pública el gasto de DIECON en publicidad. Y usted ve cifras estratosféricas que yo soñaría en manejar, porque me hace falta. Porque ustedes saben, son miles y miles de medios y comunicadores en el país que nosotros no podemos llegarle porque el presupuesto es limitado. Y el presupuesto de comunicación cumple una función fundamental y es mantener funcionando el ecosistema mediático tan importante para una democracia. Y la gente se olvida de eso. Le voy a preguntar lo que cualquier ciudadano común que nos está viendo o escuchando pudiera preguntarle. ¿Es necesario que el gobierno se anuncie? Sí, claro que sí. Claro que sí, como cualquier organización. Estamos hablando de la organización más grande de un país con un presupuesto superior al billón de pesos. Imagínate la cantidad de acciones que genera una organización que tiene que invertir y gastar 1 billón de pesos. Debe comunicar, porque la gente restringe la acción de comunicación del gobierno a la publicidad y es más amplio que la publicidad.
Si, por ejemplo, organizamos mañana ese evento de la llegada del primer crucero a Cabo Rojo, eso es comunicación. Y ahí no se está anunciando, o sea, no se está haciendo publicidad mediática. Es un evento que se organiza, que tiene un costo, por cierto. Y que hay que promover. Y que hay que promoverlo. Entonces, la comunicación es más amplia que la publicidad, es un gran abanico y sí, los gobiernos como las empresas requieren comunicar, porque la democracia, la herramienta base de la democracia es la información. ¿Cómo tú vas a tener ciudadanos ignorando lo que el poder público, que con su voto soberano ellos han elegido, actúe sin informar? Es imposible. Entonces sí tiene que informar. Homero, ¿cuál es la realidad de el origen de este decreto? Hay gente que plantea, incluso citaba temprano en la mañana una notita de Diario Libre, de que el gobierno cede a la presión de la oposición. Otros dicen que ustedes tenían tiempo trabajando en esto, una versión que también me llegó. Así es, 5 meses, ya te lo enmarqué, que es una expresión de nuestros principios y de nuestros valores. Tomamos 5 meses discutiendo, tanto en compras con sus asesores legales como el DIECON con sus asesores legales, la mejor forma de perfeccionar lo que ya la ley de compras trata y regula, porque no olvidemos que hay una ley que regula cómo debe contratarse la publicidad. Y lo primero que debemos informar a la población es el alcance de este decreto. Este decreto no tiene que ver con cantidades o limitación de la cantidad de comunicación, sino con el contenido de la comunicación. Sobre todo por el año electoral. Exactamente. Entonces lo que estamos nosotros es, vamos a decirlo en buen dominicano, curándonos en salud, previendo que no se manifieste en este año electoral una expresión de la cultura política dominicana tradicional que los críticos de hoy ejercieron con largueza, porque no nos vamos a olvidar. Entonces, hay una filosofía diferente en esta administración y es que nosotros tratamos de mantener ciertos límites, los límites que marcan la ley y las normas. Y hasta nos excedemos, si se quiere, autocontrolándonos. Decía yo ayer que la expresión más clara de una democracia madura, cuando la Constitución declara que vivimos en un Estado de Derecho, para mucha gente eso parece abstracto. Y regularmente en nuestra cultura política el Estado de Derecho es algo que se le aplica a los ciudadanos, a los gobernados, pero los gobernantes se eximen de estar limitados por esas normativas. Nosotros creemos que no, que la buena democracia, la democracia institucional, comienza por la limitación de los propios actores públicos. Entonces, hay un principio que no está escrito, pero que es fundamental y define la diferencia de los gobiernos, y es la capacidad de autocontrol. ¿Cómo yo decido cuál es mi límite? ¿Cómo yo decido hasta dónde debo llegar? ¿Cuál es el comportamiento ético en una materia? Todos sabemos los excesos que se practican en época electoral con la comunicación. Nosotros no queremos caer en eso. No necesitamos caer en eso. El presidente Abinader no lo necesita el partido oficial, y entonces por eso nosotros vamos a decir que sobreactuamos en el espíritu de control. Para una pregunta más y última de mi parte sobre ese tema. Puntualmente, para dominio de la gente, ¿qué es lo que establece el decreto? ¿Cómo regula la publicidad del decreto? Entonces, lo primero, no regula limitación al presupuesto, porque ya nosotros estamos practicando una limitación al presupuesto. Es un mito la cifra que menciona, y la voy a mencionar, 8.000 millones. No es cierto. Yo nunca he manejado esa cantidad. Y tengo la cifra de cierre del año 2023, 3.500 millones de pesos. ¿De dónde sale el dato entonces? Que da la oposición de 8.000 millones. Estarán sumando partidas ahí, porque el presupuesto puede colocar partidas que al final del año no se ejecutan. Y te puedo mencionar en ministerios. El Ministerio de Educación. Nunca lo ha ejecutado. No ha ejecutado un peso. Pero si usted coge, vamos a decir, el planteamiento teórico en el presupuesto, usted le pone 1.350 millones de pesos que nunca se han gastado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio más serio, más realista, menos espectacular, menos exhibicionista.
Y por eso yo no respondo eso, porque yo digo, por el que quiere la información la tiene, porque nosotros tenemos que subir esa información. Sin embargo, y cambiando un poco. Y esos 3.500 millones de pesos no es de publicidad solamente. Ahí hay gastos administrativos que no son pocos para una institución que tiene 300 empleados. Hay gastos en eventos como este de Pedernales que cuesta muchísimo, cuesta más que usted hacer una campaña. Lo montan ustedes. Exactamente. Perdón, antes de que tú avances en otros aspectos, pienso que la pregunta de Dani quedó un poquito inconclusa sobre los aspectos. Bueno, solamente enfoco uno para que por favor continúe avanzando. Los aspectos del decreto. Los aspectos del decreto. ¿Qué consiste? Decías, no limita cantidad. Ahora, ¿qué más? Exactamente. No limita cantidad. Lo que sí limita es el contenido de la comunicación. Y regula, vamos a decir, los procedimientos para elegir el destino de la comunicación, que no cambia nada de lo que hemos hecho, sino que lo estandariza y lo coloca ahí para futuras gestiones, porque es algo que ya yo estoy practicando. Por ejemplo, el decreto habla de una clasificación de los medios a nivel nacional, partiendo de su nivel de audiencia, medido científicamente por los ratings, partiendo de su alcance, si es un medio nacional, un medio regional o un medio local, que los hay, y evidentemente clasificar eso en medios grandes, medianos y pequeños, y hay una lógica de abordaje para cada uno de estos. Es organizar más lo que nunca había sido organizado. En conclusión, esto que está plasmado en un decreto es lo que se está haciendo ya. Sí, definitivamente. O sea, no hay nada nuevo ahí de lo que usted está haciendo hasta ahora. A mí, o sea, esto refleja el compromiso en la ejecución que yo he tenido en los años que he ocupado. Y segundo y último de mi parte, ¿esto eventualmente puede ser una ley? ¿Ahí la idea es que esto se convierta en ley? Bueno, va a haber, el decreto manda la ejecución de un reglamento específico para esto, y aspiramos, sí, que en el futuro haya una regulación de este mecanismo que limite los abusos injustificados, porque hay medios y medios en República Dominicana. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo el medio que ustedes manejan que cualquier otro invento, que han surgido, porque se han multiplicado y producto de esa cultura que por más de 15 años, bueno, dilapidó los recursos y se lo ha entregado a cualquiera. No es el caso nuestro. Nosotros invertimos allí donde hay un retorno para la población. Y a mí me gusta repetir la frase del presidente: a nosotros nos rinden los chelitos. A propósito de rendir el chelito, en la rendición de su función, dos temas que parecería que el presidente Abinader quiere dejar un estilo, y me refiero a lo último que usted tuvo que salir a explicar, las vacaciones de Navidad. A informar. ¿Y por qué después, número uno? Y si ya el presidente va a oficializar sus vacaciones, que es a usted que le toca informar. Y lo otro, para meterle dos en una, lo de Aerodón, que nos llamó la atención que el presidente hiciera un discurso a la nación. ¿Cómo funciona esto en su cargo, estos dos puntos que son los temas del momento, en su momento? Las vacaciones del presidente y lo de Aerodón. Bueno, lo importante es que la comunicación para el presidente Abinader es fundamental. Él es un gran comunicador y toda acción pública que emprende pasa por un gran consenso, una gran conversación, y no responde a la improvisación. O sea, nada de lo que nosotros hacemos responde a la improvisación. Está previsto, está planificado. Entonces, el tema del descanso del presidente, ustedes saben, conocen muy bien al presidente y a su familia, porque yo creo que es algo heredado. Son trabajólicos. Realmente yo he tenido debates con el presidente de la República diciendo: pero tú necesitas descansar. Como todo ser humano, yo necesito descansar. Y cuido muy bien el equilibrio, y creo que soy muy trabajador, pero yo cuido mucho el espacio de recarga. Porque él no duerme siesta. La duerme. A su pavita. Echa su cabecedo, pero le da brega, le da brega. No, entonces duerme. No, le da brega. Es un hombre que es una máquina de trabajar, trabaja 16 horas al día. No se cansa. Entonces, él mismo siente que no debería tomarlas, pero su equipo, nosotros, por su bien, pensamos que sí debería tomarlas, y su familia también lo piensa. Y entonces, como todos los más de 10 millones de dominicanos, tomamos el asueto de Navidad. Y los médicos no influyen y dicen: mire, tiene que irse. Sí, pero la diferencia es que tal vez fue fuera del país.
¿Y usted lo notificó? ¿Y usted lo notificó por presión o qué? No. Por convención, por obligación. Debemos decir dónde está, qué está haciendo el presidente de la República en cada momento. Nosotros no actuamos por presión de ningún tipo. Cuando yo me siento presionado, no actúo. Y cuando el presidente vacaciona, ¿se paga sus vacaciones? Sí. Seguro que sí. Él no tiene salario. Exactamente. Si no tiene salario, Él lo dona. Él lo dona el salario. Él lo dona entonces. Pero la interrumpió. Fueron 3 días, creo. 3 días, sí. Las interrumpió. Bueno, Luisín preguntaba sobre Pero debería, los presidentes de Estados Unidos se van a jugar golf los sábados. Debería pasa ponerse como norma obligatoria que los presidentes tomen vacaciones. Yo creo eso. Aerodón. Que venga renovado. Y Aerodón, yo creo que ameritaba ese mensaje del presidente y así lo demostró la reacción de la población. Como te digo, nosotros no improvisamos. Cuando hacemos algo, medimos antes y después. ¿Y qué se midió con el anuncio de Aerodón? ¿Cómo había la gente tomado el mensaje? Pero la oposición el 70% sigue diciendo que ese dinero es para la campaña. No, bueno, la oposición todo lo endilga a la campaña. Entonces, tú preguntaste si se justificaba un mensaje del presidente. Yo creo que una operación de este nivel justifica un mensaje del presidente porque por primera vez en la historia se renegocia un contrato que había sido firmado originalmente sin pactar ninguna compensación beneficiosa para el colectivo de la nación. Se dio 30 años, en el original, 1999, se firmó y el pueblo dominicano no recibió nada concreto de esa firma. La renegociación nos permite recibir una suma de 2.155 millones de dólares por esa concesión, una gran diferencia. Entonces, cualquier operación que del sector público se haga, que tenga un retorno de esa cantidad, yo creo que amerita un mensaje del presidente de la República. Entonces, cuando tú descompones esa cantidad, vamos a recibir en los primeros 6 meses del contrato 775 millones de dólares que van a ser destinados en las obras que listó el presidente de la República en su mensaje. Obras de infraestructura, en viales, deportivas, en el sector agua, asfaltado. Entonces, obras fundamentales para el pueblo dominicano. Yo creo que oponerse a eso sería una necesidad. ¿Antes o después de las elecciones eso? Bueno, dentro de 6 meses va a pasar las elecciones cuando lo recibamos. Homero, ese dinero no va tiene a nada entrar. que ver. No, por Dios. Hay dos temas. Y además, si entrase, pues no estamos regulando la comunicación. Nos tienen ellos que decir a nosotros qué dinero se puede usar o no usar. Si nuestro estándar, nuestros principios y nuestros valores son superiores. Bueno, vamos a estar claros, porque esta es una isla muy pequeña, con una historia conocida de todo el mundo. Eso no es verdad. Nosotros vamos a hacer en el periodo electoral lo que la ley permite hacer. Y vamos a ganar en buena lid, porque con 45 puntos de diferencia no tenemos que hacer mucho. ¿Cuánto hay ahora mismo? ¿Cuánto está el presidente ahora mismo? 45 puntos de diferencia de su segundo perseguidor. Bueno, hay dos temas de interés que quisiéramos tocarte. Uno lo dejábamos planteado desde antes, que es el tema del colegio de abogados, ese conflicto. De alguna forma se le está pegando al gobierno, que el gobierno estaría detrás de eso, manipulando para imponer al candidato aparentemente oficialista o que se perfila como el oficialista. Y dos, la situación que se presentó con el supuesto intercambio de disparos en que mueren 3 agentes de la DNCD a manos de oficiales de una patrulla del DICRIN. Posición del gobierno en estos dos aspectos. Mira, el gobierno es un tema que no se toca. En ninguna ¿El de colegio las de abogados? mesas, en ninguna de las mesas que yo me siento es un tema de prioridad para las principales figuras del gobierno. Entonces, cualquier señalamiento de que el gobierno tiene alguna vinculación, algún interés, es falso. Ahora, sí quiero decir que yo creo que en la República Dominicana debemos superar el penoso espectáculo que se exhibe en cada uno de esos procesos electorales en los colegios. Debemos elevar el nivel. La institucionalidad que se le pide a los actores políticos también debe pedirse a los actores sociales y a los profesionales. Entonces, yo pienso que hay una gran disparidad entre lo que ha alcanzado la República Dominicana en su democracia grande y en esa democracia pequeña de las instituciones tienen una tarea pendiente muy, muy elevada. A mí, como dominicano, lo que me da es vergüenza ajena. Es la única preocupación Lo que yo tengo. del intercambio que Oscar citaba. Bueno, eso es una acción policial que se enmarca dentro del esfuerzo de profilaxis que está haciendo el gobierno
en materia de criminalidad y de crimen organizado en la República Dominicana, que no solamente se expresa hacia afuera, no solamente queremos reducir la criminalidad, acabar con las organizaciones criminales organizadas hacia afuera de las instituciones públicas, sino adentro también. Pero me refiero particularmente, Homero, al hecho de que hay unos videos donde esta gente aparece apresada viva y luego muerta en un intercambio de disparos. Yo no he visto esos videos. No he visto esos videos, pero la información que tengo es que es una acción de una banda que operaba durante 2 años en la República Dominicana, que se le estaba dando seguimiento y que tenía miembros de la DNCD, miembros de la Armada y miembros de la policía, y que enfrentaron a tiros la patrulla policial que los estaba persiguiendo y se actuó en consecuencia. Pero ¿tiene el gobierno? En el video se ve claramente que lo agarraron. Tendría que chequear el video. Ok. Homero, ¿tiene el gobierno alguna...? No me pidan ese nivel de profundidad en un espacio que está lejos de mi... Mire, esto de Haití, esta acusación que nos hacen congresistas ahora de que estamos traficando armas desde la República Dominicana para Haití, y si tiene alguna información el gobierno sobre, o algún tipo de información privilegiada del grupo de policías de Kenia que vendrá en febrero para Haití. Si se solventó el gobierno el tema de Haití, si pasó la nota. Escuchaba tu comentario y muy acertado, porque todo el mundo que ha tenido algún mínimo de información en la República Dominicana sobre el tema del curso que siguen las armas en la región sabe que la relación es inversa, que las armas llegan de Haití a la República Dominicana porque son de muy bajo costo y cualquiera puede comprar un arma y tener un permiso con un arma que tiene origen haitiano. No se conocía hasta esta denuncia de estos congresistas un tráfico inverso, porque ¿qué objeto va a tener? Si el mercado está aquí. El mercado está aquí. Claro. Y además... Son más caras porque está prohibida la importación prácticamente. Correcto, y los grandes exportadores de armas todo el mundo sabe quiénes son y dónde están y dónde se consiguen. ¿O acaso las armas que se usan en México, de dónde son? De ahí mismo, del otro lado. ¿Son de República Dominicana? No, son de Estados Unidos. Entonces ellos tienen un problema de control de su propia industria de fabricación de armas que va a todos los países del mundo y es la que produce esos niveles de inestabilidad. Entre ellos Haití, ellos lo saben. Ustedes saben está hablando, hay haitianos de la diáspora que viven de enviar armas de forma ilegal a Haití. Sí, también. Desde Miami. Ellos saben los nombres de todos ellos. También. Esa acción de esos congresistas norteamericanos tenemos que verla en su contexto. Es una acción aislada, individual, de un grupo con intereses muy particulares. No podemos verlo como una acción de Estado. Yo sé que la impresión que tiene el Departamento de Estado sobre la República Dominicana, y nos ha elogiado en varios escenarios en ese sentido, es otra. Y las armas con las que mataron al presidente. Y esa acción, vamos a decir, temeraria de esos congresistas fue respondido en el escenario adecuado por nuestra embajadora. Las armas con las que mataron a Jovenel Moïse, presidente de Haití, fueron... Exactamente. De otro lugar que llegaron. Exactamente. ¿Tiene el presidente de la República viaje en los próximos días fuera del país de manera oficial? Y el hecho de mañana, ¿qué significa puntualmente? Tú sabes que mis tareas son tan agobiantes que yo vivo con la agenda del próximo día. El viaje que tiene el presidente es a Pedernales. Mañana. Homero, finalmente, 30 segundos, el tiempo se nos termina ya. ¿Cuándo el presidente de la República o el equipo del presidente que maneja la comunicación, y usted es el titular, va a dar un giro? Porque el presidente ha estado dando la semanal, que es una conferencia de prensa para hablar de asuntos oficiales, prohibido tratar temas políticos y de campaña. Pero ya estamos próximos a las elecciones. ¿Cuándo se va a dar el giro? Bueno, el presidente tiene que tocar ese campanazo, pero nosotros creemos que la mejor campaña es un buen gobierno. Entonces nuestra tarea es gobernar bien y estar en sintonía con las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos, porque creemos que el día de la votación lo que se va a evaluar es esa acción de gobierno. ¿Qué más se puede hacer en la campaña para convencer al electorado que no sea... ¿Estará vedado el tema político entonces en la conferencia de prensa? Sí, ahí no se puede tratar de política. Cuando uno se lo trata, dice que es un tiraje. Don Homero, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Homero Figueroa, director de comunicación de la Presidencia de la República. A ustedes gracias por
estar con nosotros. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada, y como decían mis compañeros, mañana tendremos un programa con origen, una parte del programa desde Pedernales, donde se va a producir este acontecimiento del que hemos hablado, el presidente inaugurando a las 8 de la mañana el puerto de Cabo Rojo. Hasta mañana.